Bendiciones hermosas, feliz inicio de semana. Dios te bendiga. Hoy continuamos con el capítulo número 6 de este libro maravilloso de mujeres de influencia, el cual hemos aprendido o estamos aprendiendo cómo convertir las dificultades en victoria. Nuestra autora, la profeta Erika Castañeda, pues hemos tenido la oportunidad de conversar con ella y de discutir los primeros 5 capítulos de este maravilloso libro. Pero hoy entramos de lleno a un tema que también tendremos la oportunidad de poder platicar con ella. Por eso es muy importante que tú pongas atención, que tú puedas reflexionar cada audio de lo que vamos nosotros a mencionar acá. Y si está en tus posibilidades adquirir este libro, no te hagas esperar. Definitivamente aquí estamos leyendo y haciendo pequeñas reflexiones, pero eso nunca se va a comparar con tener físicamente este libro o bien obtenerlo en PDF para que tú lo puedas tener a la mano y hacer un uso maravilloso para poder seguir creciendo. Y hoy vamos a hablar saliendo airosa del maltrato. Vamos a citar la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a la coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pedro da esta instrucción, entendiendo que física y psicológicamente las mujeres fuimos creadas de forma distinta a los hombres. Y aunque somos un éter en las manos de Dios, hay un toque de sensibilidad en nosotras las mujeres, lo que nos hace ser más susceptibles que los hombres. Ellos se pueden tratar con palabras incluso groseras, ¿verdad? Hacen bromas indebidas y todo sigue su rumbo normal. Una mujer recibe un comentario fuera de lugar, una palabra grosera o una simple mirada de desprecio y se quiebra por dentro. Por ello, Pedro acertadamente dice, trátenla como a un vaso frágil, como a un cristal caro que se rompe fácilmente. Como mujer con un llamado a edificar vidas, he atendido a un sinnúmero de mujeres hablando de su vida infructuosa, de sufrimiento y fracaso al lado de un esposo que no la valora, la desprecia, la agrede verbal y físicamente en algunos casos. Gran cantidad de mujeres opta por abandonar el hogar para encontrarse años después viviendo situaciones similares en otro matrimonio. Otras, en cambio, guardan silencio y comienzan una lucha por conquistar el territorio que Dios les ha dado para ser influyentes. Hay un precio que pagar, una entrega a la búsqueda de la solución. Existen muchas soluciones que el mundo y la psicología ofrece, pero todas hay una que es la más certera, que no solo te lleva a salir victoriosa, a obtener un cambio en tu hogar y relación de pareja, también se hace más que vencedora y cambia tu autoestima porque llegas a comprender por medio de la experiencia y tomada de la mano de Dios que eres de gran valor, digna de honra y que puedes recitar al final con agradecimiento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
A pesar que Pedro escribió a los hombres esta enseñanza a principios de la era cristiana, es triste ver cómo la mujer ha sido maltratada y relegada por el hombre a través de la historia. Incluso dentro de la misma iglesia, hay hombres que continúan con esta práctica, aún sabiendo que están atentando no contra una mujer, sino con la imagen de Dios, ya que al igual que el hombre, la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. El hombre que abusa de una mujer no tiene temor de Dios en su corazón, y si no tiene temor de Dios, tampoco tendrá respeto por su imagen. Leamos lo que dice en Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este problema está en la sociedad y no podemos cambiar toda una sociedad, pero sí puedes cambiar una vida, tu familia, tus generaciones. Recuerda que todo lo que tú hagas o dejes de hacer queda escrito en el código de tu ADN. Así que si tú logras vencer y conquistar este territorio llamado hogar, donde quizá hoy has tenido desprecio hacia ti por ser mujer, donde hay infidelidad y falta de temor a Dios, quizás adicciones que perjudican tu relación como pareja, la seguridad de tus hijos y la economía del hogar, está en ti ahora ser esa mujer de influencia que Dios creó a su imagen y semejanza. Sandra es una de tantas mujeres que se casan enamoradas, conquistadas por los halagos de un hombre que prometió un mundo de princesas y príncipes para ella. Y la verdad es que fue así. Su vida sintiéndose realizada con un esposo que la amaba, con 5 bellos hijos, una familia cristiana que amaba a Dios, que participaban en grupos matrimoniales y eran para su estatus una familia muy admirada, y muchas nuevas parejas querían ser como ellos. Justo en la celebración de su aniversario número 25 de bodas, Sandra recibe la noticia que su esposo estaba siendo infiel. Todo estaba preparado para la fiesta con la familia. Cuando ella lo confrontó aquella mañana, él lo admitió y pidió perdón y juró que nunca más volvería a suceder, que fue una tentación que se atravesó por el camino. Todo en casa siguió su rumbo normal, aunque Sandra ya no sentía la misma seguridad que antes, tenía cerca de la fidelidad de su esposo en el matrimonio. Eso la hizo que estuviera vigilante de todos los movimientos de Francisco, su esposo. Una mañana, Francisco olvidó su celular y Sandra se percató de un mensaje que encontró. Era de la señora con quien él había estado siendo infiel. ¿Qué hace una hija de Dios en este caso? Sandra pensó, si reacciono en medio del enojo, mis hijos saldrán perjudicados. En medio de la ira, enojo, desánimo y soledad, sintió que no tenía capacidad para nada. Se sentía además avergonzada, humillada, furiosa, confundida y frustrada. Decidió callar, buscar la dirección de Dios y entonces actuar. Se dispuso a buscar ayuda, la ayuda de Dios. También buscó ayuda con una psicóloga cristiana. Estuvo recibiendo terapias psicológicas y cada día se aferraba a la palabra de Dios en sus citas con Dios.
estudiaba la palabra y allí el Señor le hablaba y la llenaba de paz y seguridad acerca de los pasos a dar. Sandra siempre creyó que el matrimonio es un regalo de Dios. El matrimonio fue creado y diseñado por Dios. La unión de un hombre, una mujer y un pacto para toda la vida. En la búsqueda de una solución, planeó muy bien su estrategia. Recaudó toda la información necesaria para comprobar la infidelidad. Eso tomó tiempo, pero ella seguía confiando en el Señor que iba por buen camino. Por supuesto, Sandra estaba realizando un trabajo de detective con el único fin de salvar su matrimonio, un paso a la vez, decía cada mañana. El temor la agobiaba, pues no quería cometer errores como hija de Dios. No quería que nadie saliera perjudicado. Solo tenía una meta en mente, el pacto que ella y Francisco hicieron frente al altar, que estarían unidos para toda la vida. Y esto implicaba el hecho que ahora además tenían una numerosa familia de 5 bellos hijos, a quien ambos amaban. Se tomó el tiempo de ver una película con un caso similar y en una escena la esposa ofendida llama al amante y la amenaza con destruir su amorío. Y así lo hizo ella, con autoridad dada por Dios. La llamó y le informó que estaba enterada del caso, que lo pensaba hacer público en su trabajo, en el colegio de sus hijos y que no estaba dispuesta a perder su familia. Y no te estoy amenazando, dijo Sandra, pues las amenazas no se cumplen. De esa forma quitó del camino a aquella mujer y ahora le tocaba hablar con su esposo frente a su pastor. Le dice todo lo que ella sabe y lo demuestra con toda la información que recolectó muy cuidadosamente. Francisco se fue de casa por un par de días, pues se sentía avergonzado ante sus hijos y su esposa. Francisco regresó a pedirles perdón a su esposa y a sus hijos, que estaban en edad suficiente para comprender la situación. Ambos decidieron ir a consejería matrimonial. Sandra comenta que los consejeros le ayudaron a entender que ella no tenía la culpa. Comprendió que una pareja está compuesta por 2 individuos imperfectos y cada uno es responsable por sus acciones. Al terminar la terapia, escogió reconstruir su matrimonio y continuar. Ahora que ha pasado tanto tiempo, Sandra expresa, darme por vencida hubiera significado que no hice un gran esfuerzo para que nuestros hijos vieran un matrimonio caído, pero que podía ser restaurado, sobre todo sabiendo que todos merecemos una segunda oportunidad. El camino hacia esa reconstrucción no ha sido fácil. Esa intimidad con Dios la ha ayudado a recuperar la confianza en Francisco y sobre todo aprendió con esa lección de la vida a transformar esa tragedia de infidelidad en lo que hoy es un hermoso y nuevo matrimonio. Tiempo de conquista. Eso es lo que anhelamos todas cuando pasamos ese proceso, un tiempo de conquista. Pero veamos lo que dice el autor acá. Tengo la convicción que si Dios Todopoderoso nos creó con todos estos dones, nos dio la comisión de nutrir nuestro hogar con amor, con sabiduría, de ser ayuda idónea para nuestro compañero de vida y la capacidad de conquistar nuestro territorio. Sin el afán que esto suene a feminismo, he comprendido a través de los años de vida que tengo que siempre hay una conquista cuando se inicia algo nuevo. Si obtuviste un nuevo
un nuevo empleo, ese es un territorio para conquistar, que te conozcan quién eres, que llegues a este lugar a ser de bendición, pero para ello necesitarás actuar en amor, orar y dejar que la luz de Cristo brille en ti. Con el tiempo te darás cuenta que las personas te buscan porque no estuviste en chismes, que era lo usual en esa empresa, y que aún te rechazaron en un principio. Ahora ven que tienes buen juicio, das consejos sabios basados en la palabra de Dios. Ese es un territorio que conquistaste. En el matrimonio no hay diferencia. Al casarte, no solo te encuentras casado con un hombre al que amas, o viceversa, te estás casando con toda una familia, con amigos para quien eres tú una extraña, y es allí donde llegas a conquistar tu territorio. Para ser la esposa amada de quien él está orgulloso de haber escogido, la nuera y cuñada querida, la mujer sabia que edifica su casa. Hoy puedo hablarte de este tema a raíz de la prueba y error en mi vida. Y al fin encontré la solución y por eso enseño a los míos y te quiero enseñar a ti que estás leyendo y escuchando estas páginas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tu vida sea bendecida, así como te diseñó desde el principio. Mi propósito al escribir este libro es que tú seas bendecida de la mano del Padre Eterno. Al casarme, muy joven, no estaba preparada para ir y conquistar. Pensé que el amor lo era todo, pero al encontrarme con costumbres tan distintas a las que yo llevaba de casa, caracteres totalmente opuestos, no sabía qué hacer. Opté por varios caminos que en su momento me parecieron lógicos, beneficios para mi vida, pero que al final era más doloroso a la sumatoria. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que un día se presentó a nuestra vida un hombre con una oferta. Jesucristo es el que cambió mi vida y yo lo acepté para tener la solución o como la solución que estaba buscando. A partir de ese momento mi vida fue transformada. Claro, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, porque no entendemos que el cambio siempre debe de empezar por nosotras, morir a nosotras mismas, ser el ejemplo nosotras primero. En esa lucha de llevar el barco a atracar en Puerto Seguro, inicié orando, declarando bendiciones sobre mi esposo, mis hijas y mis generaciones. Madrugaba a buscar de Dios. La primera gran victoria es que mi esposo, 8 días después de mi conversión, entregó su vida a Jesucristo. Por las madrugadas yo estaba orando, bendiciéndolo, declarando lo que dice la palabra, quién era él para Jesús, un hombre comprado con su sangre, justo, santo, íntegro, que me amaba y yo lo amaba a él. Una madrugada, mientras yo dormía, el Señor me despierta y me dice: mira, al lado de mi cama estaba él, mi esposo, orando por mí y declarando las bendiciones. Territorio ganado. No es la lucha con fuerza y poder, más con su Santo Espíritu. Cuando estás bajo sus alas, cuando le buscas de todo corazón para que sea Él tu guía, porque tú no sabes cómo hacerlo y tu anhelo es agradarle a Él. Es allí
donde te das cuenta de tu debilidad. Es allí donde tú vas entendiendo muchas cosas. En tu debilidad, Él es tu fortaleza y te hace fuerte y sabia cuando dependes totalmente de Él. Es al sumergirte en su presencia donde eres vestida de ropaje nuevo, y este ropaje es la autoridad. Esta autoridad no es autoritarismo, no es en esta casa yo mando, no, es un respeto delegado por el Padre. Es como cuando un policía de tránsito porta su uniforme y se para en la avenida donde llevas la vía y te hace un alto con su mano. Ese uniforme significa autoridad y tú tienes que parar ante la autoridad que lo está ordenando. Bajo la dependencia de Dios, comenzarás a hacer cosas que nunca creíste hacer. Y esa autoridad que el Padre te da es la que te dice al enemigo: cuidado, he aquí una hija de Dios, no te acerques, alto. Entonces puedes tomar esos pasos de fe que te eran tan difíciles y de tu interior fluirá ese amor, ese gozo que solo el Padre puede dar y llenar tu ser, y amarás a los que no creías amar. Perdonarás y desearás lo mejor para esa persona. Él va a transformar aquello que te ha quebrantado con el fin de usarlo para su gloria. Después de un largo recorrido, encontré el camino correcto de bendición para mi matrimonio, para mi familia. Esa dependencia de Dios trajo todo tipo de bendiciones agregadas, aún las que no están buscando, pero sus caminos son mejores que los nuestros. No lo olvides. En Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amadas, acá nos está diciendo que tenemos que perseverar, que tenemos que tener temor de Dios, que tenemos que ser sabias y prudentes cuando la prueba o alguna situación fuerte llega a nuestra vida. Sabemos que si vamos caminando a la par del Señor y vamos dejando moldearnos por nuestro Padre Celestial, vamos a salir airosas de esa prueba, airosas del maltrato, del juicio, de tantas cosas que puedan manejar en nuestra vida. Así que continuemos como mujeres de reino, viendo cada prueba, cada dificultad, mostrando la cara de victoria, esa bandera de victoria que tantos anhelamos tener en nuestra vida. Ánimo, amadas, que hay mucho más que seguir aprendiendo. Bendiciones.